9 de la mañana con 41 minutos, la música nos indica que es hora de iniciar el panel de Voces del Poder en CNN Chile Radio y nos acompaña en la mesa de trabajo Cristian Monkeberg, ex convencional, ex ministro, ex diputado de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido. Encantado, buenos días, gracias. Muy buenos días. Y Marco Antonio Núñez, ex diputado también, presente en la mesa de CNN Chile Radio. ¿Cómo le va? Muy buenos días, con un poco de frío ya avanzando. Un café puede ayudar. Estamos perfectos con el café. Todo listo y dispuesto ahí con el mejor café en la mesa de CNN Chile Radio. Vamos a los temas. El partido de la gente, la tarde-noche del día de ayer se cae este acuerdo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? ¿Era algo predecible? Desde el PPD hay voces que dicen se veía venir, lo intuíamos. ¿Cómo lo ves tú, Marco? Sí, yo creo que es el momento del socialismo democrático de transformarse en esa oposición que analiza seriamente las propuestas de gobierno y construye mayoría o negocia para que finalmente no se logren los votos para aquellas leyes que no son beneficiosas. Era previsible. Esto ya ha ocurrido antes con los diputados que representan al PDG. Y por lo tanto, esta es una oportunidad particularmente, creo yo, para aquellos que tienen el gobierno en sus hombros, que son básicamente el ministro del Interior Alvarado y el ministro secretario general de Gobierno García Ruminot, de evaluar seriamente cuál es el camino en la oposición actual para construir acuerdos que sean estables, con qué bancadas, con qué líderes, en qué contexto. Y por lo tanto, aquí hay una oportunidad, dada la fragilidad, que no es la primera vez que demuestran los acuerdos con el partido de la gente, el partido de Parisi en el Congreso Nacional. Cristian, ¿coincides en lo que plantea Marco Antonio de que esta es una oportunidad para que el actual oficialismo mire, por ejemplo, el socialismo democrático? A ver, varias cosas. Efectivamente, lo del PDG es feble, débil. No porque el partido PDG sea débil, sino porque la conformación del partido, del partido de la gente, es bien variopinta. Y su déficit es tener una estructura política, y ya vimos lo que ocurrió en el periodo anterior, ¿no es cierto?, donde no quedó ningún diputado militando y eligieron a varios. Y hoy día, 8 en el periodo anterior. Y no quedó nadie. Sí. Y hoy día tiene una bancada, y el gran desafío de Franco Parisi, que lógicamente su desafío, él está mirando en 4 años más, su desafío es tener un partido estructurado. Pero esto se veía venir, ¿eh? Yo creo que estaban buscando la oportunidad como para desembarcarse. Ahora, todo esto ¿Por qué? ¿Por qué estaban buscando la oportunidad para desembarcarse? ¿Se dieron cuenta que era un mal acuerdo, por ejemplo? Yo creo que se sentían incómodos. Internamente debe ser muy difícil alinearlos, porque el fondo ideológico de cada uno de esos diputados es muy distinto. O sea, hay gente más de izquierda, hay gente más de derecha. Derechamente hay algunos que apoyaron a Kast en la segunda vuelta y otros que no, simplemente o votaron por Janet Jara. Entonces, había ciertas dificultades. Ahí está el desafío de Franco Parisi. Ahora, Franco Parisi dejó abierta la puerta, dijo, no obstante, como estamos recién en la comisión, hay una posibilidad de conversar. Pero hay una reunión agendada para hoy con el ministro Quiroz. Exactamente, por lo mismo. Pero yo creo que hay una tremenda oportunidad, que es lo que dice Marco. O sea, uno lo ve así, pero este hombre que viene del socialismo democrático lo ve clarísimo. Lo que corresponde hoy día, a ver, ¿cuál es el déficit de la oposición? Que a cualquier oposición le pasa al principio, que está muy perdida siempre. A nosotros nos pasó también en el sector mío cuando fuimos oposición. Uno está perdido, está paliado por la elección, nos fue mal, perdimos el gobierno. Entonces, aquí se abre una tremenda oportunidad, no de apoyar, sino que de sentarse derechamente a conversar y ver si hay un espacio de construcción de un acuerdo en este proyecto. Entonces, ojo con eso también, a no desecharlo, porque hoy día hay un conflicto o una disputa al interior del socialismo democrático de cómo va a ser esa oposición. Sí, entonces, claro. Hay una tremenda oportunidad. Estábamos hablando con el senador Araya. Lo último que quería decir del PDG, me llama mucho la atención cuando escucho hablar a Franco Parisi. Él dice, mis diputados. A propósito de la bancada que hoy día está compuesta por 14 parlamentarios, bueno, uno de ellos ha tenido más cuestionamientos, me refiero al diputado Contreras. Marco Antonio, hablemos lo que decía Cristian, esta oportunidad que se abre luego de la caída del acuerdo con el partido de la gente. ¿Cuál es el desde para sentarse a conversar? ¿Sí o sí, por ejemplo, las compensaciones cuando hablamos del gran proyecto de reconstrucción nacional? ¿Cuál es el desde para iniciar ese potencial acuerdo? Sí, esta es una muy buena pregunta. Aquí hay un concepto central respecto de la idea del gobierno de presentar este proyecto de ley, que tiene que ver cito al presidente José Antonio Kast,
tenemos que romper años de estancamiento económico y tenemos que empezar a volver a crecer. Si ese es el objetivo, todos estamos abiertos a que nos convenzan que las medidas concretas de reducción del impuesto corporativo, por ejemplo, están orientados en el mediano plazo, ojalá no tan en el largo, al crecimiento económico. El Consejo Fiscal Autónomo ha sido claro, desde una perspectiva técnica, una institución del Estado, que realiza observaciones respecto de que esto, mira, nosotros opinamos de que el déficit fiscal no solo no va a reducir, va a aumentar. Al menos hasta el 2031. Entonces, cuando estemos convencidos de que las medidas principales están realmente orientadas al crecimiento económico, los acuerdos van a ser naturales, van a ser muy fáciles. Obvio, que se podría negar a crecer. Porque ¿cuál es lo relevante? ¿Cuál es la línea roja para iniciar una conversación? Mira, yo creo que lo más importante tiene que ver, y lo han dicho los presidentes de los partidos de la oposición, que se reunieron ayer, respecto de los recortes de políticas sociales orientadas a los beneficios de la gente. Es como obvio. ¿Quién va a negarse a medidas pro crecimiento? Obvio. Pero evidentemente todos se van a resistir cuando al recorte. Recortes que están directamente vinculados a beneficios que la gente los valora. Esa es la línea roja. Complementemos lo que dice Marco Antonio. Sí, o sea, mira, ya es bueno que se esté discutiendo, porque todos los gobiernos discutíamos cómo aumentar los impuestos. Sí. Hoy día hay un desafío, o sea, un debate que es, ¿sabe que bajar el impuesto también puede ser bueno? Entonces hay dos cosas que se detectan dentro del Consejo Fiscal Autónomo y de los especialistas. Uno es si el financiamiento del Estado se mantiene estable en el tiempo, porque si yo recorto impuestos, estoy recaudando menos, ¿ya? Ese es un punto. Y dos, lo más sensible, que es para todo el mundo, para la oposición y para el oficialismo, para los parlamentarios, para los alcaldes, ¿dónde vamos a recortar? ¿Dónde vamos a ajustar? ¿Dónde vamos a apretar? Porque va a haber menos ingresos. Y ahí es clarísimo. ¿Pero tú crees que es igual de sensible para todo el oficialismo? Porque de repente la ciudadanía puede estar la sensación de que desde que inició este gobierno, liderado por el presidente José Antonio Kast, ha habido muchas posibilidades o muchos anuncios de potenciales recortes. Entonces no sé si la ciudadanía tiene el convencimiento de que todo el oficialismo está por el beneficio social. Yo creo que han sido malos anuncios. ¿Ya? Mal planteados. Mal planteado. Mal señalados. ¿A quién se le ocurre escribir oficios y pedirle a todos los ministerios que revisen sus proyectos y programas sociales para ver cómo los hacemos más eficientes? Esas cosas no se hacen por escrito. Evidentemente, todos los ministerios de Hacienda lo que hacen es hablar con sus ministros sectoriales y decirle: revisa tu presupuesto, preparemos lo que viene el próximo año, recorta donde esté mal gastado, donde hay funcionarios excesivos que no corresponde que estén, o donde hay gasto excesivo o viajes excesivos, etcétera, y manténlo bueno. Eso se hace y se trabaja. Todos los ministerios y todos los gobiernos lo hacen. Pero lo que se planteó desde Hacienda fue por escrito dejar por escrito y señalado, que me imagino que no era lo que ellos buscaban, que qué programas vamos a echar abajo. Y eso no puede ocurrir. Entonces eso es lo que hay que buscar y corregir. No me cabe la menor duda, más allá de la impresión que uno puede dejar instalada en la ciudadanía, me incluyo, porque cuando lo veo por la televisión uno dice: oye, pero no está bien planteado esto. Sí. No me cabe la menor duda que lo que se busca es hacer más eficiente el funcionamiento de los programas sociales, y lo bueno se potencia y lo malo se corrige, más que eliminarlo, se corrige. Y eso se puede hacer. Ahora, y eso es un punto que plantea la oposición y que nosotros también lo estamos planteando. Ya, pero mira, ahí hay un punto de acuerdo. O sea, en el fondo, privilegiar los beneficios sociales y cuidarlos ante todo escenario. Y a propósito de la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, el propio presidente Kast ha descartado la posibilidad de alterar la tramitación de la reforma. ¿Es otra línea roja u otra opción que pone sobre la mesa el socialismo democrático, quitar la suma urgencia para poder dar más tiempo a esta discusión? Estamos hablando de la velocidad de tramitación. Sí, claro. De la urgencia. La suma urgencia pone velocidad. Los plazos son tremendamente acotados. Entendamos que el día martes vence el plazo para el inicio de la tramitación en la Cámara de Diputados. A mí me parece... la semana del 18 de la que viene en sala también. Claro. Y básicamente en un par de meses el objetivo del gobierno es que esto esté aprobado. Primer trámite, Cámara de Diputados; segundo trámite, el Senado; y evidentemente lo que se denomina el tercer trámite, una comisión mixta,
Yo creo que eso no va a ocurrir y yo confío en el ministro del Interior, que conoce el ritmo legislativo, que intuye las dificultades de construir acuerdos, que probablemente hasta ahora, por lo que hemos conocido, Quirós no conoce, el ministro de Hacienda. Por lo tanto, el gobierno tiene una carta bajo la manga, que es decir, miren, después de esta semana hemos entendido, queremos llegar a acuerdo, idealmente no aprobar por 2 o 3 votos en la Cámara de Diputados, en la sala, antes de ir al Senado, este proyecto de ley, sino tener un amplio respaldo. Eso da estabilidad particularmente a los actores económicos en el futuro. Y en ese sentido, extender el plazo de tramitación. El peor escenario es esa legislación a mata caballo. Ya, ok. Pausa, negociación y acuerdos amplios para tener efectivamente una ley que promueva el crecimiento económico. Ese es el objetivo, ¿verdad? Y a propósito de pausa, tengo que ir a un corte, pero a la vuelta Vamos tiene a la la palabra Cristian. Es Ya, importante pues. lo que estamos hablando, pensando sobre todo en los plazos y en otra petición que ha hecho la oposición de dividir el proyecto para darle prioridad a reconstrucción. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta en CNN Chile Radio con Voces del Poder, en esta sesión con Cristian Munkever y Marco Antonio Núñez. Cristian Munkever tiene la palabra para cerrar el tema de reconstrucción y el potencial acuerdo o la potencial mirada que están haciendo al socialismo democrático. Sí, yo creo que, a ver, en resumen y muy breve, Sí. Mirar al socialismo democrático y sentarse a conversar creo que es deseable. Y imagino que el ministro Alvarado y García y Pepe García, el ministro José Pérez, le digo Pepe porque lo conocemos hace muchos años, el ministro José García, deben estar en eso. 2, efectivamente los plazos, y con eso termino este tema, los plazos no te pueden agobiar, pero tampoco puedo pasar el año discutiendo esto, porque los gobiernos son cortos. Y postergar esta discusión, a mi juicio no es bueno, porque además el gobierno planteó este proyecto como no el proyecto que se juega el destino el gobierno, pero sí un proyecto central, ¿no es cierto? Claro. Y por lo tanto la discusión, a mi juicio, no puede eternizarse. ¿Qué significa eternizarse? Pasar más allá de septiembre, ¿no es cierto? Octubre y terminar el año con esto y que no haya ninguna luz de para dónde va. Yo creo que hay que resolverlo y en algún minuto, si se retiran las urgencias o no, llevarlo a votación. Deseable, lógico, la mayor cantidad de gente posible que vote, pero si no, apretar y lograr las votaciones en algún minuto y en un tiempo razonable. Yo creo que eso, yo creo que eso es como, porque, o si no te pasa lo que le ha pasado a otros gobiernos, que las reformas se postergan, llegas al final del gobierno y no las sacaste adelante, como le pasó al gobierno anterior con la reforma tributaria. Ay, con la tributaria también, que se les cayó. Se les cayó y nunca se logró, No, finalmente. claro. Y la de pensiones llegó casi al final. Muy al final. Lo último de esto, ¿recibió llamadas del PPD del gobierno luego de la caída del acuerdo con el PDG? Tengo entendido que sí. Sí, a lo menos ¿Llamadas inmediatas luego de que se cae el acuerdo? Está sonando el teléfono ya. Mira. el gobierno tiene dos líderes ya instalados. Una, que es la presidenta del Partido Socialista, que está en disposición, sin duda, de iniciar un diálogo, pese a que el Frente Amplio y el Partido Comunista van a estar hasta el final de esta tramitación negando los votos para la idea de legislar. La situación en el PPD incluso es mejor, porque está en un proceso electoral y hay un solo candidato a presidente, Claro. que es el diputado Raúl Soto. Lo hemos conversado. Sí, estuvo ayer en CNN Prime. Lo dejó muy claro ayer en CNN Prime. Él está dispuesto, a nombre de los diputados y senadores del Partido por la Democracia, junto, yo estoy seguro, a algunos demócratas cristianos, radicales, liberales, a construir un acuerdo sólido, estable, que además, ojo, y esto es muy importante, empieza a determinar el carácter de la oposición que vamos a tener. ¿Quién hegemoniza? Eso es importante, perfecto. De- Marco por Antonio, parte de la oposición. Cristian, Pero sí. que las señales que está dando son importantes para los que, no sé si nos estén escuchando No, sí, mucho, por supuesto. O sea, yo pero creo que si se llega a un acuerdo es No, bueno no, pero lo que para, pasa es que para el país, por supuesto. hay ahí un hilo y una hebra. Si yo fuera ministro la agarraría. O sea, el PPD está dando señales, la DC está dando señales, la oposición quiere construir un
un relato de oposición distinto y ya empezar a diseñar una hoja de ruta también como oposición. Yo creo que es una oportunidad Ojo ahí lo que se está abriendo. el mensaje que está entregando el socialismo democrático. Tengo un tuit que fue publicado el día de ayer por el Ministerio de Seguridad y lo borraron a los 20 o 30 minutos, sí. que hacía referencia al operativo en Temucuicui, que elogiaba los 5 detenidos, uno en prisión preventiva, ahí está, luego lo borraron, pero también recordaba lo que pasó en marzo del 22 con la salida de Isquia Siches a balazos de Temucuicui. ¿Qué les parece esto? ¿Qué lectura hacen de esto? En un afán también de imponer una agenda en seguridad. Cristian. Mira, el gobierno, mi gobierno, porque yo lo voté. Supongo, ¿mi gobierno todavía con sí, fuerza? No, sí, Ya. sí tiene que. ¿Pero seguro? No, sí. En la primera vuelta nos fue mal, salimos como quinto, pero en la segunda logramos un buen entendimiento con José Antonio Kast. Y desde Renovación Nacional nosotros estamos intentando apoyar, obviamente yo soy militante, uno más, pero el partido está apoyando, Pero colaborando. esto está mal. Dos cosas, breve. El gobierno planteó 3 agendas, ¿no es cierto? La de crecimiento la hemos hablado suficiente y está la agenda en la mesa. Hay un proyecto, se está discutiendo. En temas de migración, que era el segundo punto también, se está construyendo una zanja, se continuó con lo que se venía realizando y se ha acelerado muchísimo más el proceso de las expulsiones. Bajó fuertemente el ingreso ilegal por la zona norte del país, porque me ha tocado conocer de primera fuente lo que está ocurriendo en migración. El director es Frank Saberbaum, a quien conozco mucho, un militante de Renovación Nacional, y está haciendo una pega bien intensa. Entonces, hay agenda. Y en seguridad, y con esto termino, no había una agenda muy clara. Recién el fin de semana empezaron a aparecer en los medios lo que quiere hacerse. Hubo una entrevista de la ministra. Claro, de hecho, el fin de semana. la ministra, después viene una nota de análisis en alguno de los medios escritos, donde decía, esta es la agenda del Ministerio de Seguridad, que eso es lo que estaba haciendo falta, que era urgente. Y esto va en la misma línea, me parece muy bien. Ahora, el Twitter, para el olvido. Sí, claro. ¿Para qué? Porque al final, una buena noticia, Temucuicui siempre había generado conflicto y el Estado estaba ausente de ahí. Y efectivamente la ministra Isquia Siches lo pasó mal cuando fue para allá, creyendo que iba a resolver los temas dialogando y lamentablemente la sacaron a balazo y fue de mucho riesgo. Imagínate que hubiese pasado algo mayor o más grave. Hubiera sido horroroso. Y yo creo que eso marcó también la salida de la ministra al poco tiempo, esa falla, ese error. No había para qué recordarlo. Si todo el mundo se acuerda de eso. Sí, en un tono burlesco, además. Además, entonces Antonio, por eso ¿no? duró 30 minutos. Ustedes tomaron el pantallazo, está claro, pero... No, las tiene todo el cosas que mundo. se publican en redes, ahí se quedó. eternizan. Ahí Oye, quedan. pero lo que quiero decir es que no hacía falta. Pero me voy al fondo, es bueno que Temucuicui en general, en todos los lugares, haya presencia del Ingrese Estado. el Estado, por supuesto. Narcotráfico, microtráfico o conflictos sociales, el Estado tiene que estar presente. Cuando el Estado se resta, ahí vienen los problemas de fondo. Marco Antonio. Sí. Cuando uno gobierna, hay una tentación que hay que evitar, que es centrar permanentemente la gestión sobre los errores del predecesor. La campaña ya terminó, hay un ganador. La gente mira básicamente el cumplimiento de la promesa central. Por algo construyó una mayoría electoral. El que gana, en este caso José Antonio Kast. Y este mensaje, que dura nada en redes sociales, demuestra 30 minutos es bastante caer en las esa redes, tentación. déjame decirte. Lo estamos comentando, Sí, da lo claro. mismo que lo hayan borrado. Entonces, Sí. yo no quiero centrarme en el community manager que tuvo una mal... No, esto es un problema estructural que ya podemos diagnosticar a casi 2 meses de iniciado este gobierno. Para mí, ¿cuál es el problema? El problema es la decisión aparentemente de Irarrázaval, y lo digo con nombre y apellido, el segundo piso Valenzuela, de construir un gabinete donde hay un ministro por partido, partidos con representación parlamentaria, con historia, y el resto son todos independientes. No necesariamente eso es bueno, porque estamos aquí viendo, Sí. siendo espectadores de la inexperiencia. Por lo tanto, yo creo que este gabinete, como es natural que ocurra, ha demostrado en varios de sus ministerios políticos, sociales, debilidades. Y bueno, cuando eso ocurre, viene un cambio de gabinete. Y yo me atrevo acá en Mira, CNN ¿cuándo? a pronosticar ¿Qué dice tu que el proyección? ingreso de aquellos con experiencia vinculada a los gobiernos de Piñera 1 y de Piñera 2, que acumulan conocimiento de la administración del Estado por una razón
obvia, van a, en el corto plazo, ingresar, creo yo, masivamente al gobierno de José Antonio Kast. Aquí podemos tener un candidato, por ejemplo. Mira, Cristian, cuando mencionaste la me palabra ayuda, cambio no de me gabinete, ayuda, abrió los ojos. no me Corto ayuda. plazo, ¿cuándo sería? Yo ¿Qué creo dices que, tú, Cristian? o sea, el fusible del cambio de gabinete en el sistema que tenemos es óptimo, porque permite, pero lo que pasa es que hay que utilizarlo bien y tiene que ser en un momento adecuado. ¿Cuándo es? ¿En junio? No puede ser. Hay algunos que dicen si este gabinete llega a bailar la cueca. No, El 18 de septiembre. Mara Seine decía que no sí. come empanada. No ¿Qué come dices empanada. tú, Cristian? No, pero mira, más allá del diagnóstico, el presidente tiene que escoger bien el minuto en que hace ese cambio, porque es un cambio timón, ¿no Obvio. es cierto? Y es una etapa nueva que se empieza a construir. Por ejemplo, el presidente Boric lo hizo después de Del la plebiscito, derrota ¿no? del plebiscito, Claro. que fue trepitosa. Al día siguiente. Al día siguiente, entonces, pero marcó un inicio nuevo. Si le resultó no, ya es distinto, pero hubo un hecho político potente. Sandra Carolina Toda, el Ministerio del Interior. Claro, y hubo un hecho político importante. Tremendo Entonces cambio, dijo, claro. terminé una Y etapa. Elizalde. Claro, También. y vaya que cambió el rumbo. El gobierno fue otro después de ese. Más allá de las evaluaciones que cada uno tenga, pero el estilo, el diseño, el socialismo democrático entró en masa a prestar toda su experiencia. A rescatar al gobierno, digamos las cosas Pero, como Cristian, son. pero esa es ¿llegan la verdad. todos los ministros a bailar cueca? Sí, o sea, pucha, es que ese fue el comentario que Tú se ha tienes hecho. experiencia Si va- política, puedes hacer Sí, ahí. tal ojalá vez- que duren el máximo posible, porque se tienen que ajustar. Pues yo tengo, hay muchos ministros y ministras que están haciendo su pega y que se nota. Por ejemplo, la ministra de Educación está trabajando, pero tiene una experiencia política. Abrió, o sea, puso una cara como de póker igual cuando el presidente Casa hablaba ayer de las universidades y las investigaciones. Pero está Lo haciendo- miró y después se quedó como serio. Ya, pero está haciendo su pega, Sí, por lo mismo. Porque, sí, claro. y después la ministra, por ejemplo, de Medio Ambiente, son ministras que a lo mejor eran desconocidas, pero con mucha experiencia política habían trabajado en gobiernos, en cargos intermedios, en asesorías importantes al gobierno. A mí me tocó conocerlas y por lo tanto había experiencia, pero hay otros que lógicamente tienen un déficit importante. Hay ministros que no se les ve en la tele. Y eso no puede pasar, porque el ministro tiene que comunicar. El presidente no puede estar defendiendo a los ministros permanentemente. Más despliegue y menos explicación del Tal presidente. cual, y dejar tranquilo al presidente que se despliegue, que lleve adelante Obvio. su labor de jefe de Estado. Entonces, ahora, ¿cuándo se va a producir ese ajuste? No sé, pero lo que hay que hacer es buscar el minuto adecuado para que parte una nueva etapa. Y eso va a venir de todas maneras. Es como mira, el gobierno no puede permanentemente ser un gobierno de emergencia, ¿no es cierto? O sea, la emergencia es agotadora, 4 Sí, años. claro. Entonces, terminado ese proceso ya, me imagino que va a venir una etapa 2 dentro del gobierno y me imagino que eso va a venir con incorporación de nuevos integrantes. ¿Cuándo? Bueno, no sé. Más RN quisieras tú, Cristian. Yo les quiero agradecer, Cristian Monkever, por haber estado en Voces del Poder y también Marco Antonio Núñez. Que tengan un buen día. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, Gracias. nos vemos pronto. 10:05, pausa en CNN Chile Radio. Ya estamos de vuelta con las noticias. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM.